8:26, una columna de la colega María Jimena Duzán en la revista Cambio, pues causó gran revuelo este fin de semana, como sabemos todos los colombianos. María Jimena, con una argumentación que tenía que ver mucho con lo que ha podido hablar con algunos expertos, según ella, pues le pide al presidente de la República que se sirva a informarle a la opinión pública si tiene algún tipo de adicción, porque le parece a ella que el comportamiento del presidente en todos los escenarios encaja perfectamente con el de un adicto. Por supuesto, hubo respuesta del presidente de la República, con algo de humor le dijo que la única adicción que él tenía era el café por las mañanas, y muchos de los escuderos del presidente salieron a defenderlo. Holman Morris dijo que lo conocía hace muchísimos años y que nunca lo había visto consumiendo ningún tipo de cosa. Hubo para Holman una respuesta de Leslie Cali, que hizo parte de la diplomacia no hace mucho, una respuesta bastante dura que supongo que él tendrá que desmenuzar en privado. También la exministra Corcho dijo que había estado como profesional muy cerca del presidente en los últimos años y que no veía que pasara nada de eso. Pero más allá de eso y de lo que la opinión pública diga, yo creo que primero hay que hacer un abordaje en términos legales, jurídicos, sobre este asunto que es delicado porque compromete al presidente de todos los colombianos. Hernando, ¿tiene un alto dignatario en Colombia, o el mismo presidente de la República en este caso, derecho a su intimidad frente a temas de eventual afectación física o mental? Gustavo, todas las personas en Colombia tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Y ese derecho a la privacidad o a la intimidad, como también se denomina, se extiende a no revelar o negarse a dar a las demás personas conocimientos de la vida personal. Y ese derecho, por supuesto, se extiende a los funcionarios y en particular en este caso al jefe del Estado. Pero no obstante, Gustavo, eso debe tener varias miradas. Si lo que está de por medio son asuntos estrictamente de la vida privada de un funcionario, ello puede ser objeto de reserva. Pero si esa información, a pesar de ser privada, incumbe al servicio público, a su continuidad, a su debida prestación, entonces se afecta ese derecho a la intimidad y él tiende a atenuarse para privilegiarse lo público. Entonces diríamos, por razones de Estado, podrían darse a conocer asuntos de la vida privada de una persona, incluida el presidente de la República o cualquier otro servidor público. Ahora, entrados en ese escenario, Hernando, y si se tiene alguna sospecha o algún dato o alguna información, ¿puede solicitársele a un presidente información sobre su estado físico o mental, como hace María Jimena en la columna? Pues Gustavo, existe un mecanismo por antonomasia que es el derecho de petición y que obliga a que toda autoridad, incluido el presidente, deba responder por indagaciones o preguntas ciudadanas en cuanto a temas de interés público. Y por supuesto la vida íntima de un funcionario es su vida íntima y se debería quedar en esa esfera, pero repito, si lo que se pregunta es por afectaciones al servicio público, como por ejemplo la causa o la razón de incumplimientos de actividades o de deberes, entonces ello trasciende esa esfera de ser un asunto meramente personal y el tema se convierte en interés público. ¿Y quién determina si el presidente está o no obligado a dar cuenta o a revelar este tipo de informaciones? Ese tema es muy importante, Gustavo. Esas respuestas objeto de un derecho de petición y si ellas han sido debidamente contestadas o no, o en caso de que exista negativa, existe entonces un derecho adicional, un recurso denominado el recurso de insistencia. Frente a esa respuesta eventualmente negativa o esa omisión de la administración en dar respuesta a ese derecho de petición o a entregar documentos o información. Y en este caso, esa última palabra, Gustavo, para resolver si se ha debido o se debe contestar o no ese derecho de petición, la palabra la tiene la justicia contenciosa, que es la que preside el Consejo de Estado, y directamente en este caso los respectivos tribunales administrativos departamentales. Bueno, como el asunto respondido, como hemos dicho por el presidente, es que su única adicción es el café, pues vamos a plantearlo en esta mesa de esa manera. Diana Saray, si usted tuviera la oportunidad de tomarse uno de esos cafés con el presidente, ¿qué le diría a propósito de todo este asunto? No, pues preguntarle de frente, Gustavo, porque es que el tema de esta carta es que no es que María Jimena Duzán un día se haya levantado y dice irresponsablemente voy a decir que el presidente podría tener un problema de adicción.
María Jimena, que es una periodista muy seria, se lanza porque es que, Gustavo, son muchas las voces que han insistido en este tema, son muchas las voces que desde época de la alcaldía han manifestado el posible problema del presidente con el uso de drogas, y eso es lo que todo el país se pregunta. Entonces, en ese café que usted plantea, yo le diría, presidente, esto es sencillo, ¿usted por qué no se hace un examen de sangre? ¿Por qué no le deja saber la verdad a los colombianos? Porque creo, como dice Hernando, que aunque toda persona tiene derecho a su intimidad, en el caso de un presidente de la República, esta intimidad tiene límites distintos a los de cualquier ciudadano. Y en este caso, es un derecho a los ciudadanos saber cuál es el estado físico de su presidente. Muchos recordando además el incidente que Ingrid Betancourt tuvo que presenciar y que lo narró en los micrófonos de Caracol cuando vio un presidente que no estaba en las mejores condiciones. A ver, don Juan Fraile, ¿usted se toma el café con el presidente o los cafés? Porque es una adicción, se toman 5, 6, 7 cafecitos colombianos. ¿Qué le diría a usted? Pues yo la verdad, Gustavo, pues principalmente pensaría en que se está haciendo muy duro a la hora de evaluar el desempeño del presidente Gustavo Petro. Mire, si uno se pusiera a analizar, por ejemplo, lo irascible que era Álvaro Uribe, era una persona que tenía un carácter demasiado fuerte y se exaltaba y gritaba y mandaba y hacía de todo, y en ningún momento nadie dijo, oiga, el presidente que se pasó de café. Porque es que son las actitudes de las personas, y a Petro no lo conocíamos en esas facetas, y entonces nos parece que actúa extraño o que es una persona que llega tarde a todas partes. Sí, pero lo que hace María Jimena Duzán, dándose una licencia muy grande, porque no es una columna sino es una carta en la que uno le puede dar licencias al periodismo, es plantear una situación que pone sobre el ojo a muchas personas que tienen ese tipo de comportamientos. Yo tengo compañeros que llegan tarde al trabajo siempre, o que uno los ve y parecen distraídos todo el tiempo, y eso no significa que sean adictos. Claro, es el presidente de la República, pero la verdad es que a mí sí se me hace muy complejo que estemos tirando ese señalamiento sobre las personas que tienen comportamientos diferentes a los que estamos acostumbrados. Mire, échele cabeza, y varias personas expertas en adicciones dijeron que lo que se había hecho allí era una estigmatización, y a nadie uno lo puede obligar a confesar ese tipo de cosas. Hay adictos funcionales, Gustavo, hay personas que todos los días consumen y tienen una vida normal, o por lo menos tratan de llevarla de esa manera, pero es un tema de salud mental que es privado. A ver, Vanessa, usted se toma el café con el presidente, ¿qué le comenta sobre este particular? Yo creo decir, Gustavo, aquí obviamente sí hay un tema de intimidad de cualquier individuo, que en este caso pues terminó siendo vulnerada esa intimidad, pero es que la salud del presidente es un asunto de interés público, y aquí ha habido en Colombia muchos presidentes con diferentes. Acuérdese que de Duque en algún momento decían que si estaba deprimido, que porque se había engordado, que no sé qué, que Uribe era irascible, que lo que sea, pero es que el presidente Petro está faltando a asuntos de política pública, es decir, el presidente está faltando constantemente a su trabajo. Si usted le saca el promedio de cuántos días a la semana lo vemos, yo no sé si alcancemos a verlo y a saber del presidente 3 días a la semana. Luego ahí sí hay un tema de interés público que pues hay que poner sobre la mesa. Pero creo que la verdadera noticia de esa carta que escribe María Jimena Duzán es que la haya escrito precisamente María Jimena Duzán. Porque María Jimena, primero, es una periodista muy responsable, y segundo, pues es muy cercana al petrismo. Es decir, ella, acuérdense que ya fue negociadora escogida por el gobierno en los diálogos iniciales incipientes con el ELN, por ejemplo. Votó por Petro, ha sido cercana a todo ese movimiento, y por eso la noticia es que sea ella precisamente quien escriba esa carta. Yo no dudaría de que María Jimena tiene una prueba grande para decir lo que dijo, y lo que me pregunto es qué es lo que viene, porque no sé si esto sea como una explosión controlada, tal vez, como que hay una antesala que nos ponen para que hablemos del tema, y que seguramente alguien más tiene algo, el presidente haciendo algo que de lo que todo el país habla, pero que nadie ha publicado o que no se sabe. En todo caso, aquí hay un tema de Estado colombiano, y yo sí creo que por un tema de responsabilidad del presidente y por el bien del equilibrio institucional colombiano, el presidente debería hacerse un examen de salud pública, como de salud, y publicarlo, como lo hacen todos los presidentes de Estados Unidos cada año. Aquí está mi examen, esto es lo que tengo, esto es lo que no tengo, como lo hizo Santos en su momento, que nos contó que tenía ese cáncer, como lo hizo el mismo Petro en su momento cuando dijo que tenía un cáncer y que se iba a Cuba a que lo revisaran. Todo el mundo tiene derecho a enfermarse, a estar bien, a estar mal, pero pues hay que contarlo, porque lamentablemente, pues por la vida pública, lo que le pasa a un presidente en la salud es un tema de interés público. Espinosa se toma el café con el presidente, ¿qué le dice sobre este tema?
Pues Gustavo, al presidente ya se lo preguntaron, ¿no? Se lo preguntó Daniel Coronel. Se lo ha negado 2 veces. Y se lo preguntó Federico Gómez Lara en la entrevista que les dio a ellos. Él solamente habla con la revista Cambio y con su canal institucional y pues obviamente está en su derecho. Y él por supuesto lo niega. A mí lo que me parece de la carta, Gustavo, para no repetir lo que ya han dicho los colegas, es que el argumento de María Jimena Duzán y salvo que ella tenga una evidencia que no ha mostrado, el vínculo que hace entre los incumplimientos que son repetidos y que es un hecho del presidente Petro y la supuesta adicción es primero una especulación y segundo es una especulación un poco ligera, Gustavo. Cualquier persona que sepa de adicciones le va a decir, en la línea de lo que decía Fraile, que el gran porcentaje, esto no le gusta a la gente que se lo digan, por supuesto, porque nos han generado una cultura de miedo alrededor de la droga y yo entiendo eso. Me parece sano que la gente entienda que pueden estar en riesgo, evidentemente, pero hay un porcentaje enorme de la gente que consume que es funcional y que no tiene problemas con su adicción. Los adictos son, en general, pocos. Si usted compara el universo de gente que consume alcohol, que es una droga, y cocaína, metanfetaminas, y de ahí para adelante las que usted quiera, el porcentaje de la gente que se hace adicta, problemática, o que tiene problemas en su vida, no que sean ellos problemáticos con otros, puede que se hagan daños solamente a sí mismos, es muy bajo, Gustavo, y la carta da la sensación de que cualquier persona con una adicción o con un consumo frecuente de alguna sustancia está sí o sí en problemas, y eso, perdón, no es verdad. La felicito, Diana, fue la única que tuvo los pantalones de decir que le diría al presidente Petro. Los demás de la mesa